Vamos a comenzar esta transmisión profética leyendo el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, desde el versículo 11 al 16 en adelante, en donde la palabra del Señor, la palabra profética más segura, la espada del Espíritu, dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sobre este pasaje quiere hablar el Señor en esta noche profética, a través de esta boca de Dios. Abre tus oídos para recibir esas palabras que te van a traer claridad a tu entendimiento sobre los acontecimientos finales de la vida del hombre y de la redención de todas las cosas. Pero no solo tus oídos, abre también tu corazón para recibir entendimiento, así como recibió Lidia, como dice el Nuevo Testamento, para entender lo que Pablo hablaba. En este momento, el Espíritu Santo ya está trabajando en todos aquellos que tienen oídos para oír y que quieren conocer, que quieren entender cómo se arma el rompecabezas de los últimos días. Aleluya, la gloria sea para el Señor en todas las cosas. Como dice Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y eso es lo que el Espíritu de Dios está haciendo en aquellos que tienen hambre y sed, no solamente de conocer la verdad, sino de justicia, porque sobre eso se va a tratar la palabra de hoy. Aleluya, alabado sea el Señor. Y yo ya escucho la voz de Dios que te habla hoy diciéndote así: hoy, dice el Señor, en esta oportunidad, les hablo a todos aquellos para responderles sus preguntas acerca de mi venida. Porque voy a venir, dice el Señor, montado en ese caballo blanco, con mis ojos de llama de fuego y con mis ropas manchadas con la sangre del lagar de Dios. Y con esa espada de doble filo para juzgar a las naciones. Y voy a posar mis pies, dice Jesús, en el monte de los olivos, que se partirá en dos el día en que tome venganza sobre mis enemigos y sobre los enemigos de mi pueblo. Amados míos, ese día se acerca cada vez más, dice el Señor. Pero no vendré solo, dice Jesús,
sino que vendré con los ejércitos celestiales que también a su vez estarán montados en sus caballos blancos, con sus vestiduras blancas de lino, inmaculadas, sin mancha y sin arruga. Esos, dice el Señor, en parte serán ustedes, que vendrán conmigo a juzgar a las naciones. Y dice Zacarías, capítulo 14, versículo 4. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y estas cosas se las hablo, dice el Señor, para que permanezcan de pie mientras esperan a que ese día de mi justicia llegue. Como dice también el libro de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santos millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aleluya, alabado sea el Señor. Y el Señor dice: esperen con paciencia ese día, porque antes de que eso acontezca, muchas cosas más tienen que pasar. Aunque viendo el panorama completo del plan de la redención del mundo en una línea de tiempo, ya la mayoría de las cosas que tenían que suceder en esa línea de tiempo ya se han cumplido en su mayoría, dice el Señor. Porque yo, Noelia, estoy viendo una línea de tiempo, y la marca del presente no está en el principio, no está en la mitad, tampoco está en el final, pero está más avanzada esa marca que en la mitad de la línea de tiempo. Es decir, de toda una línea de tiempo completa, solo queda una parte pequeña para que ese día de la venida del Señor con sus santos millares, para que ese día llegue para juzgar a las naciones y a los enemigos de Israel. Y dice el Señor: esperen ese día con entusiasmo. Y cuando tengan que pasar por tribulaciones y aflicciones, por pruebas, mientras estén siendo refinados, recuerden que ese momento está cerca y entiendan que los que perseveren hasta el fin, que los que resistan todo lo que tengan que resistir, que los que estén llamados a ser atribulados y estén dispuestos a ser refinados a través de esa tribulación pasajera, van a participar de ese momento, retribuyendo con justicia a aquellos que los atribularon. Hijitos, porque cuando hablo de esta justicia que se va a aplicar en aquel día, cuando vuelva el justo, el fiel y verdadero, el santo, con sus millares, con su ejército blanco, esa justicia no solo la voy a aplicar yo, dice el Señor,
sino también ustedes. Amados míos, muchos de ustedes no están conscientes de lo que estoy diciendo, dice el Señor. Muchos de ustedes creían o entendían o interpretaron que cuando yo venga con mi caballo blanco a juzgar a las naciones, iba a estar solo, aplicando esa retribución a mis enemigos. Pero hoy, dice la voz de Dios, quiero hacerles entender que ustedes me acompañarán en esa venida, que ustedes serán parte de ese ejército detallado en Apocalipsis capítulo 19. Por lo cual, sabiendo esto, tienen una razón más para estar felices, para celebrar y entender lo bienaventurados que son cuando sean maltratados, cuando sean vituperados, cuando sean maldecidos, perseguidos y aún muertos por causa de mi nombre. Dice Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es la copa que voy a derramar en las naciones, dice el Señor. Y me viene el versículo que dice que Jerusalén será la copa que hará temblar a las naciones. Ese día, cuando apoye mis pies, dice el Señor, en el monte de los olivos, haciendo temblar la tierra y que se abra de par en par. Ese día Jerusalén hará temblar como nunca las naciones, porque todas las naciones serán reunidas, dice el Señor, para que mi copa se derrame en ellas, en Israel. Amados míos, entiendan, dice el Señor, que del mismo lugar, desde donde partí para ir a la presencia del Padre, es al mismo lugar a donde voy a volver. Y primero, en relación a Jerusalén como la copa que va a hacer temblar a las naciones. Vamos a leer ese versículo para después continuar con la palabra profética. ¿Dónde? Me lo copié de vuelta. Vamos a copiar. Donde dice Zacarías, capítulo 12, versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y además de esto, el Señor decía, que como dice el libro de los Hechos, si no me equivoco, del mismo lugar de donde sus discípulos fueron testigos
de que Jesús fue levantado en el Monte de los Olivos, será el mismo lugar de su regreso cuando Él pose sus pies sobre el mismo monte. Gloria a Dios. Y el Señor me vuelve a repetir que ese momento está cerca, que lo anhelemos con nuestro corazón, que lo deseemos con todo nuestro ser. La venida está cerca, dice el Señor, para juzgar a todo hombre que me dio vuelta la cara, dice el Señor. Y así como los ojos de los discípulos lo vieron partir del Monte de los Olivos, los ojos de los hombres me verán volver, dice el Señor. Hijos, ustedes entiendan cómo es el orden de todas las cosas en este plan de redención perfecto que está ideado desde antes de la fundación del mundo para que cuando el mundo caiga sea levantado, en el sentido de la creación. Amados míos, pero antes me gustaría compartir ese pasaje que está mencionado en el libro de los Hechos. Si no me equivoco, es en el libro de los Hechos, a donde Jesús fue levantado y les dijo a los discípulos que estaban observando que de la misma manera que lo veían irse, Él iba a volver también en las nubes. Como dice Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Y el Señor dice: porque la primera vez vine como cordero para ser entregado al matadero, pero la segunda vuelvo como león, dice el Señor, para hacer justicia sobre los que me quebrantaron. La primera vez, dice el Señor, vine a modo de esclavo, escucho, pero la segunda vendré a modo de rey. Y entre esas dos venidas, porque como dice Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y el Señor dice que entre la primera vez que Él vino a pisar la tierra y la segunda vez que vendrá a pisar la tierra, hay un periodo de tiempo que Dios utiliza para la salvación de todo aquel que crea en el Hijo de Dios. Y que
lo siga como su Salvador. Y nosotros estamos dentro de ese tiempo, entre la primera vez que Jesús pisó la tierra, a la cual se le suele llamar la primera venida, y la segunda venida, donde Él vendrá, pero ya no para entregarse para la salvación del mundo, sino para traer justicia. Gloria a Dios. No sé por qué, pero yo, Noelia, estoy escuchando algo como 2 días que representan 2000 años. Y también estoy escuchando, y al tercer día la resurrección. Y el Señor dice, hay muchos de ustedes que no entienden muchas cosas, que sacan cuentas, queriendo saber exactamente cuándo será el momento en el que Jesús venga en ese caballo blanco a juzgar a las naciones con sus santos ejércitos. Pero dice el Señor también que sin revelación se van a equivocar. Que si solamente estudian la Biblia aplicando el entendimiento y el conocimiento humano, no van a llegar a una conclusión verdadera. Tienen que pedir revelación por el Espíritu Santo de Dios, dice el Señor. Porque yo, Noelia, estoy sabiendo que entender el plan completo de redención de todas las cosas ese plan es como un rompecabezas en donde realmente todas las piezas es como si estuvieran desarmadas arriba de una mesa. Y los hijos de Dios muchas veces queremos armar ese rompecabezas. Y desde el momento de que nacemos de nuevo, desde el momento de nuestra conversión en adelante, si somos estudiosos y buscamos al Señor en el cuarto secreto y leemos la palabra y nos mantenemos al lado de Él, el Señor nos va revelando paso a paso cómo está compuesto ese rompecabezas, cómo hay que acomodar esas piezas, a dónde va cada una, en qué lugar. Pero esto no puede ser hecho por la fuerza, dice el Señor, ni en el momento que nosotros queramos. Hace falta una entrega para que Dios nos confíe la revelación de dónde va cada pieza. Hace falta una intimidad y una cercanía para con el Creador de todas las cosas, para que Él nos entregue esos rollos de revelación, sin los cuales no se puede entender y poner cada pieza en su lugar. Y el Señor me está haciendo saber ahora que hay muchos predicadores que hablan a las masas, a congregaciones, a rediles, digamos, a personas, a hermanos, a grupos, a naciones inclusive, a miles de personas, que están diciendo cómo es, están enseñando cómo va acomodado ese rompecabezas, pero lo han armado de acuerdo a su propio entendimiento, me dice el Señor, sin revelación del Espíritu Santo, o con una revelación parcial en la cual
aciertan en algunas cosas y se equivocan en otras, confundiendo al pueblo por querer tener la razón o por querer apurarse en algo que quizás no es el tiempo para que el Señor les revele todavía. Y haciendo estas cosas se generan doctrinas que confunden a la iglesia, esperando que sucedan señales proféticas antes del tiempo verdadero o después del tiempo verdadero, y provocando que los hijos de Dios no sepan en qué tiempo de la historia de ese plan de la redención del hombre están, ni lo que tienen que hacer, o indicándoles que tomen ciertas decisiones cuando en realidad no es el momento de tomarlas, llevando a los hijos de Dios a hacer ciertas cosas que no son las indicadas para hacer en ciertos momentos. Hay desfasajes, me dice el Señor, en algunas de las interpretaciones de los predicadores acerca de los acontecimientos que se tienen que dar antes de la venida de Jesús para juzgar a las naciones. Hay desfasajes en los tiempos, están sacando mal los cálculos. Los tiempos proféticos no se entienden con una calculadora, dice el Señor. Leyendo los pasajes bíblicos y sacando cuentas de números por entendimiento humano. Porque yo, Noelia, literalmente estoy viendo a alguien que lee los pasajes de las Escrituras y trata ciertamente de conectarlos entre sí. No hay nada de malo en eso, pero está utilizando un entendimiento humano y lo veo literalmente con una calculadora en la mano, sacando cuenta de los años, de los meses, de los días, de las semanas, para ver si quizás puede dar con una fecha de la venida del Señor. Y Dios dice, por más que le den vueltas al asunto, si yo no revelo la verdad de todas las cosas, no las van a poder ver, dice el Señor. Y se están equivocando, muchos se están equivocando, dice el Señor, por enseñar cosas que nunca los llamé a enseñar. Por decir que entienden algo a su manera, cuando ni siquiera les dije que den su entendimiento. Porque aún cuando dan su propio entendimiento sin revelación, aunque lo aclaren, dice el Señor, igualmente están confundiendo. Porque las personas que lo escuchan los toman como referencia, me dice el Señor. Tienen que tener cuidado de lo que comparten sin revelación, me dice el Señor. Y solamente aténganse a hablar lo que sí se les ha sido revelado, porque este tiempo es un tiempo de revelación, en donde ciertamente mi pueblo va a entender cosas que no se podían entender hasta estos tiempos postreros, porque son cosas que están próximas a cumplirse. Por lo tanto, este es el momento de entenderlas y no antes, dice el Señor. Y a veces, algunas de esas cosas las van a entender durante. Pero hay muchos que quieren adelantarse y obtener el trofeo del entendimiento, diciendo, ya descifré la Biblia, ya sé cuándo va a pasar cada cosa, ya sé cuántos años antes de que se manifieste el anticristo, ya sé cuántos años antes de la venida del Señor. Y así le ponen fecha a muchos eventos. Lastimosamente, los que verdaderamente cuentan con la revelación dada por Dios son los menos. Y la mayoría de ellos se terminan convirtiendo, si no dejan de hacer esto, en falsos maestros. Porque un falso maestro no solo es, me dice el Señor, aquel que enseña falsedades a propósito, sino también que enseña falsedades sin la intención de querer enseñar cosas falsas, pero que igualmente lo está haciendo. Es un pecado inconsciente,
es un pecado, ¿cómo se llama esos pecados? Ignorancia. De ignorancia. Pero los pecados de ignorancia no dejan de ser pecados, dice el Señor. Hay candados que no se pueden abrir si no soy yo el que entrega la llave para que se abran, dice el Señor. Porque yo soy el que abre y yo soy el que cierra. Yo soy el principio y yo soy el fin. Y yo marco, dice Jesús, los comienzos y yo marco los finales. Y como dice el libro de Daniel, porque aún para eso hay un plazo. Esto quiere decir que hay un plazo para todo. Pero no todos los plazos son revelados, dice el Señor, sino solamente a aquellos ministros apocalípticos a los cuales he marcado, he señalado para revelárselos. Dice Levítico 5, 17, 19, si alguno pecare e hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin saber, sin hacerlo a sabiendas, repito, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y yo veía mientras hablaba ciertas personas a las cuales Jesús en persona les entregaba un rollo, un pergamino. Y este rollo representa revelación que se les es dada en las manos de estas personas, a los cuales verdaderamente el Señor les da la llave a través de esta revelación para abrir candados cerrados que tienen que ver con el entendimiento de los procesos a través de los cuales tiene que pasar el hombre y la tierra antes de la redención de todas las cosas. Y en realidad lo que suele suceder es que las personas a las cuales realmente se les es entregada revelación sobre los tiempos de las cosas que faltan por cumplirse y de las formas en que esas cosas se van a cumplir, ellos tienen tanto temor de Dios normalmente que la mayoría de ellos hablan porque saben que son escogidos y que lo tienen que hacer, pero en realidad lo hacen con muchísimo temor porque saben que tienen en sus manos algo que tienen que administrar con muchísimo temor y cuidado, que es una gran responsabilidad. A los que verdaderamente se les es entregada la revelación sobre estas cosas, me dice el Señor, ellos normalmente tiemblan antes de compartirlas y no son ligeros como otros a los cuales no se les es revelada la verdad de estas cosas, pero que quieren compartirlas igual. Dice Ezequiel 2, 9 y 10. Y miré y aquí una mano me era extendida y en ella un rollo de libro, gloria a Dios. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por dentro y por fuera y había en él escrito endechas y suspiros y ayes. En esta misma manera en la que el Señor le entregó a Ezequiel un rollo de libro, en estos últimos días el Señor lo está haciendo con algunos de los hijos de su pueblo, otorgándoles entendimiento, revelación de lo que está escondido para muchas otras personas, de lo que estaba sellado hasta no llegar a estos tiempos próximos de su cumplimiento. Hijitos, dice el Señor, con respecto a esto, separen todas las cosas y donde encuentren a un matemático, dice el Señor, que intenta entender el plan de redención completo a través de sacar cuentas. Huyan, dice el Señor.
porque las matemáticas son importantes. De hecho, los números están en mí, escucho que dice Dios. Pero hacer cuentas sin revelación es como alguien que únicamente cuenta con el conocimiento de las matemáticas para resolver problemas de una manera correcta. Pero el entendimiento de las matemáticas solo, dice el Señor, no alcanza para entender el plan de la redención completo, que va más allá de los números y las cuentas. Ustedes pueden ser buenísimos en la matemática, dice el Señor, pero seguir estando ciegos en el entendimiento y en la revelación. Porque como dice Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Hay otros, me muestra Dios que conocen muchísimo las escrituras, se las saben de memoria, dónde está cada pasaje, cómo se conecta con otro pasaje de otro libro de la Biblia, cómo conectar lo que dice el Viejo Testamento con el Nuevo y así. Es decir, tienen una memoria brillante, pero sin revelación no se puede armar el rompecabezas, repite el Señor otra vez. Como dice 1 Corintios 1:19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Todo lo que ustedes puedan, dice el Señor, potencialmente tener como talentos para tratar de utilizar, para poner ese rompecabezas en el lugar donde va cada pieza, sin la parte de revelación, es vana. Y dice Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Aleluya. Porque de hecho yo estoy sabiendo, yo Noelia, que lo que está haciendo Dios en este tiempo exactamente es algo similar a lo que dice este pasaje. Y no solo eso, sino que a los más temerosos es a los que el Señor les concede la mayor revelación. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios. Entonces, el que teme al Señor cuenta con la sabiduría que necesita para administrar la revelación que Él quiere dar. Por eso dice el libro de Mateo en parte, que saldrían muchos engañadores, falsos maestros, profetas, engañadores, para tratar de confundir al pueblo antes de la venida del Señor. Pero estos engañadores no se tratan solamente de falsas personas que se quieren hacer pasar como hijos de Dios, enseñando cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, lobos disfrazados de oveja. También habla sobre ministros que Dios ha levantado, pero que a veces se ponen a enseñar cosas de las cuales no han recibido revelación. O se ponen a hacer cosas que Dios nunca los llamó a hacer y entonces se equivocan y confunden al pueblo. Aramaistasi, arabastara namastere.
Me viene un versículo que lo voy a buscar para compartírselos bien. Quiero ver si es este, y ahí te lo digo. Dos Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad? Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y sobre esto me hablaba el Señor recién mientras oraba internamente y escuchaba a Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aleluya. Gloria a Dios. Así que una de las cosas que van a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ya no como cordero, sino como león, para juzgar a los injustos, va a ser que destruya al anticristo con el espíritu de su boca. Gloria a Dios por esto. Y me viene también Daniel capítulo 7, del versículo 24 en adelante, donde dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y escuchen esta parte, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y esto se conecta con Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, 7. Cuando el Señor venga,
con sus santos millares, en su caballo blanco, con su ejército, a juzgar a las naciones. Una de las cosas que van a suceder es que Él se va a encargar de este inicuo que va a atormentar a los santos del Altísimo, a quebrantarlos, como dice el libro de Daniel, a vencerlos solo por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, hasta la venida de Jesús, en donde lo va a destruir, gloria a Dios. Porque cuando venga el Señor en las nubes, como guerrero, el fiel y verdadero, como dice Apocalipsis 19, en parte lo que simbolizan sus ojos de llama de fuego es la ira que va a traer para aplicar contra sus enemigos. El fuego de sus ojos, la llama de esos ojos, me revela el Señor ahora, en esa visión que tuvo Juan, representa la ira que trae el Señor para derramar sobre las naciones cuando Él venga. Pero antes de eso, me dice el Señor, aún falta un tiempo para que la iglesia sea refinada. Aún falta que venga la persecución sobre los hijos de Dios en todo el mundo y no solamente en algunas partes. Aún falta, y estamos llegando al fin del cumplimiento de los gentiles, me dice el Señor. Del tiempo de los gentiles. Para que cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, venga el tiempo de Israel. El tiempo de los judíos, gloria a Dios. Porque es como si el Señor, a partir de que se le fue encomendada a los apóstoles que tenían ese tipo de llamado, llevar el evangelio a los gentiles, es como si el tiempo de Israel, en términos de carne, el tiempo de los judíos hubiese quedado en pausa, por llamarlo de alguna manera, para darle un tiempo de conversión, de oportunidad de venir a Jesús, de oportunidad de salvación a los gentiles. Pero no quiere decir que Dios ha desechado a los judíos por completo, sino que durante este tiempo, que se llama el tiempo de los gentiles, donde Dios concede, valga la redundancia, tiempo a los que no son judíos por sangre, para que quizás se conviertan al Mesías y sean salvos. Dios puso un velo en los judíos, en Israel, pero ese velo será quitado una vez que el tiempo de los gentiles se termine. Y vendrá el tiempo de Israel, donde Dios va a tratar con ellos. Y se va a encargar de lo que, por decirlo de alguna manera, metafóricamente hablando o simbólicamente hablando, en lo que el Señor había puesto una pausa. Esa pausa será quitada cuando el tiempo de los gentiles se termine de cumplir, para que el Señor vuelva a poner su atención en el pueblo de Israel por carne, mejor dicho, en los judíos, para tratar directamente con ellos. Amén. Porque dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Y de esto está hablando el Espíritu Santo en este momento. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y la plenitud de los gentiles ya está casi completada. Y se acerca el tiempo donde Dios vuelve su mirada al pueblo de Israel por carne, para quitarles ese endurecimiento en parte y hacerlos blandos para recibir al Evangelio del Señor Jesucristo y entender que Yeshua es el Mesías venido en carne, para la salvación de todo aquel que en él crea. Gloria a Dios. Y también dice 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Gloria a Dios por estos pasajes. Pero también dice luego de eso, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Y yo escucho ese pasaje que dice, y he aquí, todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron, y harán lamentación por él, todas las tribus de la tierra. Y yo estoy viendo que en ese momento caen velos de los judíos. Cuando el Señor aparezca, yo estoy viendo que todo ojo lo va a ver, va a ser visible esa venida. Así como fue visible el día que se fue del Monte de los Olivos, va a ser visible cuando Él vuelva. Todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y cuando todo ojo lo vea, yo, Noelia, estoy viendo en una visión, cuando todo ojo lo vea en las nubes, el velo de los judíos va a caer. Y lo van a reconocer como al primogénito, lo van a llorar como al primogénito, como dice otro pasaje de la Biblia. Como se llora por el primogénito. Gloria a Dios. Porque para todos hay una oportunidad, dice el Señor. Para los gentiles y para los judíos. Y el Señor está hablando en términos carnales, en términos de sangre. Porque dice primero, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¡Aleluya! Gloria a Dios por eso. Porque Él no quiere que nadie se pierda, ni judíos ni gentiles. Y tenemos que entender que nosotros, los que estamos nacidos de nuevo en el nombre de Jesús, comprados por su sangre, somos
salvo que tengamos descendencia judía por sangre, somos gentiles en la carne, pero judíos en el espíritu. Pero aún cuando nosotros somos el Israel espiritual del Señor, porque somos judíos en el espíritu, por lo tanto pasamos a formar parte del Israel espiritual del Señor, que lo componen todas las tribus de la tierra, de distintas naciones, etnias, países y demás. Todos, cuando pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos y nacemos de nuevo por agua y por espíritu, bautizados en el nombre del Señor. Al nacer de nuevo, somos implantados en ese olivo, como injertos en ese olivo. Por lo tanto, somos judíos espiritualmente hablando, pero salvo que alguien tenga descendencia por sangre judía, seguimos siendo gentiles en la carne. Pero aún están los judíos por carne, con los cuales el Señor va a tratar de una manera especial cuando el tiempo de los gentiles llegue a su plenitud. Y no estoy diciendo que ahora el Señor no esté tratando con ellos, con los judíos por carne, por sangre, con ese Israel carnal, por decir de alguna manera, sino que habrá un momento especial en donde Dios se va a encargar de ellos y va a tratar con ellos. Y les va a quitar el velo que colocó momentáneamente sobre sus ojos para que puedan reconocer al Mesías, al cual hoy, en general, la mayoría no puede reconocer. Entonces está el Israel por carne, está el Israel en espíritu, está el judío por carne y está el judío por espíritu, al cual también un judío por sangre, si reconoce al Mesías, Jesús, como su Salvador y nace de nuevo, también pasa a ser judío en el espíritu. Hay muchas cosas que ustedes no entienden, dice el Señor, pero que tienen que poner por orden para no despreciar a ningún tipo de pueblo al cual yo no he desechado, dice el Señor, sino que he preparado un tiempo específico en el plan de la redención de todas las cosas para tratar a cada uno en particular. Porque no quiero que nadie se pierda y porque tengo un pacto con Israel que no puede ser quebrantado. Y todas las promesas que he realizado para con ese pueblo rebelde, dice el Señor, y duro de cerviz, se van a cumplir por causa de mi fidelidad. Dice el Señor. Porque dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo afuera, gloria a Dios. Y yo estoy viendo una vez más al Señor Jesús viniendo en las nubes, en el cielo, con un caballo blanco perfecto, imponente. Con sus ropas manchadas con sangre, con las palabras fiel y verdadero, con sus ojos envueltos en llamas tan fuertes que cuando se miran se siente como que te traspasan ese fuego, esa llama. Con fuerza, con poder, con gloria, con autoridad, para exterminar no solamente a los que negaron su nombre y lo despreciaron y lo desecharon una y mil veces, sino a los enemigos de Israel, a todos los que se juntan para hacer batalla contra Jerusalén. Él mismo se va a encargar, y todo su pueblo de Israel es en el espíritu,
el cual haya sido llamado y reunido para venir en ese mismo ejército junto con él a batallar contra las naciones. Porque yo estoy sabiendo ahora que en todos esos caballos blancos que están mencionados en Apocalipsis 19, que son los millares de santos que vienen con Jesús en esa venida gloriosa, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para aplicar la autoridad que Él tiene sobre todo principado y potestad y gobernador. Esos jinetes del resto de los caballos blancos pertenecen a todas las tribus y naciones de la tierra. Entiendan, dice el Señor, porque el Señor habla de esto, de Apocalipsis 19, 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esto de lo que el Señor está hablando en esta oportunidad es lo que corrientemente entre los hijos de Dios se le suele llamar la segunda venida de Jesús. Esta es la segunda venida de Jesús, cuando venga a juzgar a las naciones con vara de hierro. Y entonces se mostrará el carácter total del Hijo de Dios, que ya testificó ante las naciones, se mostró a sí mismo como un sacrificio vivo para rescatar a los que se pierden, como este cordero que no abrió su boca cuando era llevado al matadero, que no discutió con sus opresores, que no se quejó, que no protestó, que no los condenó, que no los acusó mientras lo traspasaban, que se entregó inocente, sin culpa, sin mancha y sin pecado, para redimir lo que se había caído, para levantar lo que había bajado. Sino que esa fue la primera venida del Señor. La primera venida del Señor, como corderito blanco, sin mancha, inocente, sin tacha, sin defecto. Porque me viene el pasaje del antiguo pacto, donde las ofrendas tenían que ser perfectas. El cordero no podía tener defectos, tenía que ser de lo mejor para ofrendarlo a Dios. Y esto era una representación, esto de ser impecable, este cordero impecable era una representación del sacrificio de Jesús para establecer un nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Esa fue la primera venida del Señor como cordero impecable, inocente, irreprensible, para rescatar lo que se había perdido, para reunir lo que se había dispersado, para levantar lo que estaba abajo. Pero la segunda venida del Señor será con otra actitud, con otro propósito, en otro contexto. Ya no como un cordero inocente para entregarse,
sino para traer justicia a la tierra y para vengarse de los opresores de su pueblo. Ya no como un corderito, sino como un león rugiente. Y así la personalidad del Señor Jesús se verá reflejada desde otro ángulo, desde otra perspectiva, porque Él es también fuego consumidor, como dice la palabra del Señor. Y también tiene que ver este pasaje de Apocalipsis capítulo 2 que estaba en la pantalla. Versículos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y esta vara de hierro que el Señor le concede a todos los que venzan y guarden sus obras hasta el fin, esta autoridad sobre las naciones va a ser la que vamos a aplicar junto con este Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida para hacer justicia sobre los injustos, sobre los impíos, gloria a Dios. Y estoy entendiendo de parte del Espíritu de Dios como instrucciones para el pueblo que escucha, que estudien sobre estos dos eventos, las dos ocasiones en las que Jesús viene para pisar la tierra. La primera vez para realizar el sacrificio para redención de todas las cosas y para rescate por muchos. Y la segunda vez para hacer justicia a las naciones rebeldes. Es un mismo Jesús, es el mismo Yeshua, que una vez muestra su cara de cordero y la segunda vez su cara de león rugiente. Ambos son la misma persona y el mismo Dios. Pero que se revela con un propósito distinto. Entiendan, dice el Señor. A los que no se les ha sido revelado esta distinción entre la primera vez y la segunda vez. La primera vez las naciones no conocieron su ira, pero la segunda vez sí van a conocer su ira. La primera vez su mirada era de misericordia, de redención, de perdón. La segunda vez será de castigo, de venganza, de revancha para los que no quisieron arrepentirse, aún teniendo más, es decir, muchas oportunidades. Para los que, sabiendo que pudieron haberse arrepentido, no quisieron hacerlo. Aleluya. Yo lo veo esta visión de Jesús en las nubes. Y lo veo a Jesús en ese caballo blanco totalmente enojado, totalmente en una ira santa, donde mejor es esconderse que encontrarlo en esa manera, porque
es muy distinta la actitud con la cual va a venir en esa segunda ocasión, comparada con la actitud con la que nosotros lo conocemos hasta hoy. Una actitud redentora, perdonadora, paciente, redentora, misericordiosa. Es un Jesús este Salvador, lo que significa su nombre, esta salvación, no representa solamente, me dice el Señor o me hace entender, no representa solamente que su sacrificio, Él lo realizó para que nosotros podamos ser salvos a través de Él. No representa solamente eso, su nombre también tiene que ver con la justicia que Él va a traer, porque nos va a salvar de la injusticia, gloria a Dios. Cuando Él venga la segunda vez, Él nos va a salvar de la injusticia y va a hacer justicia con todos aquellos que maltrataron a los que hacían el bien. Él va a dar el pago. Él mismo le va a dar el pago porque Jesús va a venir como juez la próxima vez. Por eso dice Juan, capítulo 5, versículos del 22 en adelante. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero también creo que Salmos 96, 13 tiene que ver con esto porque dice, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmos 96, 13. Es decir, que nuestro Salvador no solo que nos va a levantar de esa posición caída en donde estamos, nos redime a través de adquirirnos a precio de su sangre, sino que hay algo que no está todavía terminado en su trabajo del plan profético de la redención, la justicia que a Jesús le toca hacer en ese sentido de juez, donde el Padre le dio todo el juicio al Hijo, aún falta realizarse. Y por eso Él va a venir como león y como juez. La segunda vez que venga, físicamente hablando, en las nubes, para salvarnos de la injusticia a los que sufrimos por causa de su nombre. Amén. Y para aplicar esa justicia perfecta para con los malos, para con los impíos, para con los pecadores, para con los que no quisieron arrepentirse. Gloria al Señor. Y esta palabra el Señor nos la ha hablado en parte para que recordemos que si decidimos perseverar hasta el fin y resistir las pruebas y las aflicciones y las tribulaciones, parte de lo que nos espera es participar
de esa justicia que será aplicada en esa segunda venida de Jesús en las nubes, junto con sus santos ejércitos. Amén. Y yo, Noelia, estoy sabiendo que hoy el Señor entregó una pieza más de este rompecabezas profético que se va armando transmisión a transmisión. Y estoy sabiendo también que en sus corazones de los que están escuchando se generan más preguntas. Sí, pero ¿cómo va a ser esto, lo otro, que tiene que ver con el arrebatamiento y demás? Y con los 7 años, la semana que falta por cumplirse en el libro de Daniel y todo esto. Pero también estoy sabiendo, el Espíritu me hace saber que justamente a los que se les está revelando cómo es el orden de los acontecimientos finales, el Señor lo va haciendo pieza a pieza, paso a paso, y que el resto lo tienen que hacer ustedes estudiando la palabra de Dios y orando para que el Señor a su vez les revele a ustedes personalmente sobre estas cosas. Porque estos rollos que veía más temprano, que representan revelación y entendimiento de las profecías de los últimos días y el orden de ellas, del cumplimiento, no son solamente para ministros de Dios, sino también para hermanos que no tienen ministerios al público como nosotros. Así que hoy se ha sido entregada otra pieza del rompecabezas, me dice el Señor, para honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque la segunda venida será con gloria. No solo eso, sino que yo estoy viendo esta visión de la venida del Señor la segunda vez en las nubes, en el caballo blanco y demás, con este ejército enorme de millares, con una luz resplandeciente, gloriosa. Él se va a mostrar con gloria, con poder. Él y los que vengan con él. Va a ser gloriosa. No nos podemos imaginar cómo va a ser eso. Es como que infunde temor. Es una manifestación de gloria, no sé cómo expresar lo que veo con tanta luz, con lo que se va a sentir, con el poder que va a irradiar esta presencia del Señor, la autoridad que va a traspasar a las personas. Las personas van a caer de rodillas porque van a sentir literalmente hasta en sus cuerpos cómo la autoridad de Jesús lo va a traspasar. Va a ser imposible no sentir la presencia de Jesús cuando Él se muestre y se revele como juez. ¡Wow! Nadie va a poder resistir a su venida, me dice el Señor. Nadie va a poder resistir esa presencia. Va a ser como una especie de bomba nuclear, digamos, por utilizar algún término, que va a impactar, que va a resonar, que va a cambiar el lugar. Es decir, es un acontecimiento, ¿cómo se llama? Cuando hasta los astros están involucrados. Como cósmico, astronómico, es un acontecimiento poderoso. No se trata solamente de la venida del Señor Jesús en su segunda vez, con este millar de santos que lo acompañan todos en caballos blancos. No se trata solamente de eso, van a suceder cosas grandes y poderosas que hasta los astros van a manifestar esta venida. Es un acontecimiento cósmico, un acontecimiento terrenal, un acontecimiento espiritual. Todo se va a sacudir por causa de la venida del Señor y la tierra no va a soportar sin poder moverse.
sin poder sacudirse todas las cosas, porque nada puede permanecer intacto cuando Él aparece en este rol de juzgador de las naciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Entiendan la gloria que les espera, dice el Señor, y anhelen poder participar de ella. Séanme fieles, como yo soy el fiel y el verdadero. Caminen en la verdad, ustedes también, dice el Señor. Y veo que hoy el Señor les entregó una piedra preciosa, porque para muchos de ustedes esta palabra hoy es un tesoro. Al menos para mí lo es, Noelia. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, amado príncipe. Príncipe de paz, pero que vendrás como Rey de reyes, más arriba de toda autoridad, principado, gobernador. Oh Señor, todos te van a conocer como el Rey, sobre todo Rey. Te amamos, Señor. Gracias, Jesús. Toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, amados, espero que estudien sobre esto y le pidan entendimiento y claridad al Señor, que es la única fuente de la revelación verdadera, legítima, el único escribano que puede ponerle un sello que nadie puede quitar, borrar o quebrar, porque tiene la autoridad suprema sobre todas las cosas.